COVID-19 can be characterized as a pandemic. Social de la pandemia se ha visto reflejado en la poca adquisición de alimentos en muchos hogares de la región. Para que empecemos con una nueva normalidad. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Este es el ciclo de la vida, el ciclo de nuestra humanidad. Siempre habrá vidas nuevas aún en los peores entornos o circunstancias, porque el objeto de la humanidad es continuar viviendo en la Tierra. El virus de la COVID-19 es un gran interrogante. Tenemos más preguntas que respuestas sobre su comportamiento, pero esa incertidumbre no ha impedido que la vida siga su curso. En medio del dolor de la pandemia han nacido bebés y siguen quedando en embarazo muchas familias. La lucha del Ser Caribe es reinventar la vida para evitar la muerte por el contagio, para transformar la realidad en pro de que más bebés nazcan sanos y sus madres también sean saludables. ¿Hasta dónde llega el deseo de vivir? ¿Qué tanto está dispuesta una familia para sacrificar a favor de los bebés y sus mamás? ¿Qué sucede bajo la piel de las mujeres contagiadas que comparten su cuerpo con la COVID-19 y con su criatura? Estuve tomando medicación para paciente COVID, me realizaron ayudas diagnósticas como fue tomografía, como fue radiografía. Entonces en ese momento pensar que puede tener alguna repercusión en el bebé aumentó mi temor, aumentó mi miedo, puesto de que estuve en el primer trimestre del embarazo, cuando se asocia el crecimiento a muchos factores que pueden repercutir en el bebé. Me enteré que llegó aquí a Santa Marta porque yo trabajo en un club. En ese club se reciben muchos extranjeros. Estaba en embarazo y pues por medio, mis jefes, por medio de pronto de que yo fuera a traer contagio, me mandaron a casa previendo de que yo no fuera a tener de pronto dificultad contagiándome y por ende mi familia. No estábamos preparados, nadie, para enfrentar esta pandemia. Ha sido en el camino y con las experiencias de otros países que hemos venido enfrentando, haciéndole frente a esta pandemia. Al principio sí me asusté mucho porque yo, ¿y ahora qué vamos a hacer con la cuestión de los médicos? Porque como ya habían cerrado varias cosas así, no imaginé que iba a quedar embarazada así sin algún tratamiento o algo, y mucho menos en este proceso tan difícil. Antes de la pandemia, yo me vine por trochas y así. Bueno, por lo menos mi familia se basa en el sueldo de mi esposo por los momentos, porque ahorita por mi estado yo no puedo trabajar. Ha sido un embarazo muy complicado y mi esposo trabaja en una finca cerca de donde nosotros vivimos, en Las Tinajas. Hay una problemática que se asocia a todo esto, que son las embarazadas. El 90% son de venezolanas. Nosotros estamos atendiendo en la S. Alejandro Próspero aproximadamente entre 80 y 100 partos vaginales por mes. Los que se complican porque vienen embarazadas que no traen controles, vienen con enfermedades comórbidas como el VIH, como la sífilis, entre otras. Son patologías que complican a estos embarazos
y terminan en un nivel de mayor atención, en este caso el Julio Méndez Barrenechea. Pero muchas veces, como no tienen carnet, no tienen ninguna EPS, para nosotros es muy difícil de que nos las acepten en las clínicas privadas. Y cuando el hospital está totalmente copado, aquí nos toca demorar hasta 10, 15 días con un embarazo. Y el índice, los indicadores de muerte perinatal han aumentado durante la pandemia. Cuando hablo de muerte perinatal son esos niños que no alcanzan a nacer vivos durante el embarazo, ya están casi para terminar su embarazo. No ha habido muerte materna, gracias a Dios, ni de colombianos ni de venezolanas, pero sí de niños venezolanos que no alcanzan a llegar esperando una cama en un nivel de mayor complejidad. Bueno, buenos días, Natalie. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, doctor, Natalie es una paciente de 29 años de edad, gesta 4, parto 2, aborto 1, vivo 2, grupo sanguíneo O negativo, con diagnóstico de embarazo de 31.4 semanas por fecha de última menstruación, tiene una amenaza de parto pretérmino y un aro multifactorial. Con Natalie estamos en manejo con tiroinhibición con nifedipino 30 miligramos cada 12 horas y iosina 20 miligramos IV cada 8 horas. Aún no está bien clarificado si hay una transmisión directa, ¿sí?, al feto, y este virus va a causar una afectación al feto, como si pasó con el Zika. Viste que sí se esclareció eso. Aún esto está en estudio y no se ha dicho la última palabra. Lo que sí sabemos es que la paciente que está cursando una infección por COVID sintomática, es decir, que ya tiene fiebre, tos, malestar de garganta, diarrea, dificultad respiratoria, una neumonía y ya un cuadro mucho más severo con tratamiento en UCI, es una paciente que, de acuerdo al periodo del embarazo en que adquiere la infección, asimismo puede tener complicaciones, pero del embarazo, no digamos que del feto. Porque el proceso infeccioso, el síndrome febril, etcétera, va a causar de pronto una amenaza de aborto o un aborto, si está en etapas tempranas del embarazo, o cualquier otro tipo de complicación anexa a su patología de fondo, que es el síndrome de dificultad respiratoria causado por el COVID. Es decir, va a haber ya complicaciones médicas asociadas al embarazo. Con un peso de 731 gramos, que está bien, un líquido amniótico perfecto. Las tecnologías del siglo XXI han posibilitado cuidar a los bebés desde el vientre materno, pero la pandemia ha puesto en riesgo esos cuidados especiales que deben tener las criaturas y sus progenitoras. La COVID-19 ha infectado de miedo a las familias y las conduce a la incertidumbre, al abandono de los controles prenatales que pueden augurar un neonato saludable o enfermo, un parto tranquilo o doloroso. Los controles prenatales pueden significar la vida o la muerte. Yo lo familiarizaba a que le iba a pasar algo al bebé, crea la ansiedad de si puedes continuar con el embarazo o no, las decisiones que toman los profesionales de la salud en ese momento, porque es algo totalmente nuevo para ellos también o para nosotros, porque yo hago parte del gremio. Cuando se enteran que estoy embarazada, se reúnen para tomar determinaciones en cuanto a los seguimientos del embarazo, me tratan como una paciente de alto riesgo, empiezan los controles mucho más seguidos, cada 15 días, entonces ya paso con enfermería, con medicina general, con ginecología. Prácticamente son aproximadamente 13 años de que no tenía un bebé, entonces lo han manejado siempre de esta manera. Todos los controles de las embarazadas se basaron al inicio del embarazo por teleconsulta, pero muchos se perdieron, los teléfonos cambiaban de número y ha habido un problema en esas, o sea, el seguimiento que se venía haciendo antes de la pandemia totalmente cambió, los índices bajaron en cuanto a atención de controles prenatales, pero los embarazos sí crecieron. Entonces, a medida de que va pasando el embarazo, ya de la semana 34 hacia adelante, ya la consulta es presencial.
ha disminuido mucho el número de personas colombianas al control prenatal. Por temor van con mucha cautela. Lo que se ha disparado es la consulta de urgencias en estos centros de salud y en el hospital Julio Méndez Barreneche. Las pacientes no se han hecho controles prenatales y esperan las últimas etapas de su embarazo, y cuando tienen una complicación anexa al mismo es cuando corren al servicio de urgencias. ¿Y Marín? ¿Cuántos embarazos has tenido con este? Este es el cuarto. Cuarto. ¿Los anteriores han sido partos? Sí, cesáreas? parto y una pérdida. Ok. O sea, 2 partos y un aborto. ¿Cesáreas no? No. Ok. ¿Cuándo fue la fecha de tu última menstruación? 14 de marzo. 14 de marzo. ¿Y te realizaste controles? Sí, bueno, me enteré cuando tenía 5 meses que estaba embarazada, pero me realicé unos controles por ahí. Bueno, cuando iba a la consulta trataba de reunir el dinero para ir en taxi, para no arriesgarme tanto en los autobuses, que hay mucha gente y eso. Y bueno, me acompañaba mi esposa. Y regresábamos también en taxi para no correr tantos riesgos así en la calle. ¿Y cómo te sientes, Vanessa, de la operación? No, ya estoy más aliviadita, un poquito inflamada, pero ya estoy mejor. Ya no me duele tanto como en los primeros días. Y qué miedo, ¿no? En ese hospital mientras estaba yo esperando, como que transcurría mucho tiempo. Me enteré de que traía mucha gente contagiada ahí y tenía mucho miedo, pero gracias a Dios todo salió bien, todo sano, gracias a Dios. ¿Y había mucha gente contagiada ahí? Sí, habían personas contagiadas en el hospital, por eso tenía bastante temor inicialmente. Pero gracias a Dios todo El salió impacto bien. que tuvo esta noticia en mí, al momento de yo enterarme que había un virus ya aquí en Santa Marta y que estaba en el ambiente, fue tan fuerte porque al yo quedarme sola con mi hermana y mi esposo tenía que ir y volver del trabajo, mi mente empezó a imaginarse muchas cosas y fue ahí donde el crecimiento de mi bebé se detuvo. Yo emocionalmente me llené de miedo. Por mi mente pasaban muchas cosas, demasiadas cosas negativas. La curva de crecimiento de ella se detuvo. Por momentos le da el temor a uno, pero uno está muy comprometido con su ejercicio profesional. Uno confía primero que todo en el Señor, en Dios, que lo está protegiendo, y que los elementos de protección personal también lo están protegiendo a uno. Entonces, en ese instante se dedica uno a atender ese niño que viene, que va a ser una nueva vida, un nuevo ser. Y uno se compromete con eso, ejercer su servicio profesional de manera consciente de la responsabilidad que tiene y del riesgo que uno está sufriendo. Pero hay que atender al paciente. Hemos atendido aproximadamente 600 casos sospechosos de COVID, de los cuales han salido 196 positivos. Y en mis trabajadores, hasta el momento de toda la pandemia, van 60 infectados, con la pérdida de una profesional en estos últimos días, la cual nos ha dolido profundamente, porque cuando creímos que la pandemia había bajado, ya otra vez están los picos altos y se están viendo los brotes aquí en la ciudad. Es preocupante toda esta situación, toda vez que el presupuesto que teníamos planificado hacer otras acciones nos tocó tomarlo para comprar elementos de EPP, como son los tapabocas, los guantes, las batas, todo lo que esto, el jabón, todo lo que esto conlleva. Estar en embarazo es ser portadora de vida. Estar contagiado de coronavirus es ser portador de aniquilamiento. Una tragicomedia se dramatiza en la corporeidad de las mujeres que optaron por dar a luz en medio de la pandemia. Un drama que se escribe con sufrimiento para que alcance un final feliz. Mi mamá me dijo por llamada de que se tenía que aislar, que le había dado
el virus. Y lo que pensé que pues nosotros también ciertamente estar contagiados porque pues convivíamos mucho con mi mamá. ¿Qué tal te has sentido? Pues ahorita estoy con mucha tos, papi, pero lo importante es que ustedes estén bien. ¿Qué te desayunaron? ¿Sí? Ya comiste lo que te pasamos, ¿no? ¿Cómo? ¿Ya comiste de la comida que te pasamos? Sí, mi amor, muchas gracias. Listo. Se conectaron a las clases virtuales. Perfecto, señora. Pues por así decirlo, fue un momento de mucha angustia, con un poquito de felicidad por el nuevo integrante de la familia. Por un momento me puse a pensar que si la vida del bebé peligraba por eso. Gracias a Dios mi madre pudo superar la enfermedad. Ahora se encuentra completamente sana y ahora toca esperar la llegada de mi pequeña hermanita Alejandra. Cuando estuve pues con el diagnóstico de COVID, que se enteraron que estaba pues embarazada, todo se manejó por el tema de teleconsultas y posterior a eso ya empezaron a hacerme las consultas en la casa. Entonces ya iba el profesional, ordenaban todo lo pertinente para cada uno de las semanas de gestación. Entonces aquí pues vamos avanzando en todo este proceso en este momento. Me fui de Santa Marta durante los primeros 4 meses de vida de mi hija, por lo que el principal riesgo de contagio estaba aquí en Santa Marta. Me fui al pueblo donde mi mamá. También tuve las mismas medidas allá, aunque allá no se escuchó de posibles casos de COVID-19. Me fui allá también encerrada en 4 paredes. Y si de pronto un familiar mío cercano, te hablo de hermanos, te hablo de sobrinos, querían conocer a mi hija, era desde la puerta de la habitación. De ahí no pasaba. A mi hija solamente la miraba, la tocaba mi esposo y mi mamá, que era la persona que me estaba lidiando en ese momento en el que yo estaba convaleciente por el tema de la cesárea. Para el tema de los alimentos, entonces lo solíamos pasar por la ventana, lo haremos muy poquitas veces y le desinfectamos todo antes de lavarlo. Técnicamente era como si la habitación de mi madre se olvidara de la casa, no tengo palabras para expresarlo. Ha sido una de mis motivaciones realmente, porque no les voy a decir que sí entré en cierto momento en un estado como de depresión, de ansiedad, de soledad, pero creo que la tecnología jugó un papel bien importante en todo esto, pues permite de que, a pesar de que estamos tan lejos y tan cerca a la vez, pero permite la comunicación, hablar con mis hijos, hablar con toda mi familia. Entonces eso me generaba también como ganas de seguir adelante, de no dejarme llevar o ponerme triste por toda esta situación, sino me era una motivación realmente para todo esto. Cuando mi mamá salió negativa ya del virus, pues sentí una gran felicidad porque pude volver a abrazarla, a estar a su lado, porque es completamente distinto estar frente a una cámara que estar frente a un familiar que tú amas con todo el corazón. En ningún momento he pensado en dejar mis actividades laborales a un lado, puesto de que creo que siendo parte de los profesionales de la salud, puedo aportar desde mi profesión en toda esta situación. Entonces, a no ser que tenga algún tipo de proceso ya que me haga definitivamente hacerme a un lado, solo pienso hacer un paréntesis, un par en el momento de que nazca el bebé, puesto de que ya me voy a enfocar en los cuidados del bebé, del recién nacido, y más aún aumentar y buscar una estrategia realmente para poder llevar a cabo, porque recuerden de que estamos en el diagnóstico. Ahorita tenemos la pandemia, estamos en toda esta situación y también con ya un bebé en casa debemos aumentar todas esas medidas. Me he adaptado a la nueva normalidad, que es tener en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Debo aplicarla
me la exigen también en mi trabajo. Entonces ya ha llegado por lo menos el caso en el que he salido de aquí y se me olvida el tapaboca y ya como que me falta algo. Entonces me regreso porque el tapaboca ya siento que es algo necesario en mi cuerpo. Pero no hemos aprendido todavía la lección porque la gente todavía sigue en las calles en aglomeraciones, no hace caso omiso a las indicaciones del ministerio, de los alcaldes locales, de las autoridades. Ha habido un irrespeto hacia la comunidad médica grande, hacia las autoridades también un irrespeto, donde solo ellos buscan el bien para que tú no te infectes. Me ha dolido la pérdida de un gran amigo mío que estudió conmigo todo el pregrado de la medicina en la Universidad Metropolitana y murió en Brasil. Un buen compañero, una persona intachable, inteligente, brillante y dedicado a la defensa de atención de COVID, y falleció por COVID. Otro compañero fue el doctor Álvaro Ordóñez de Sincelejo, Sucre, el cual compartí mucho tiempo con él en la parte laboral, amigo personal, y también se infectó toda la familia y él fue el único que no pudo salir de esa crisis y falleció. Han sido ahorita, hace una semana falleció el doctor Agames, también compañero de trabajo mío en Sucre, y la pérdida más reciente, una compañera, una empleada mía, psicóloga, en el PIT, falleció de 39 años, joven. Dar a luz en medio de esta pandemia ha costado el sacrificio y la vida de muchos profesionales de la salud. A ellos y sus familias nuestro respeto y admiración. Y a los que han partido al más allá les deseamos descanso eterno y consuelo a sus dolientes.